Llevaba 10 años viviendo sola y pagando mis cuentas. En Navidad, mi padre exigió que mi hermana se mudara a mi condo. Me negué. Me abofeteó y gritó, «Estás muerta para mí». Al irme, comprendieron su verdadero error. El jardín del rancho en Jackson le resplandecía con luces suaves cuando llegué, de esas que hacen que todo parezca más bonito de lo que realmente es. Flores blancas bordeaban el camino, unas caras que no sabía nombrar, traídas en avión desde algún lugar cálido y pulido. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de la fuente y su música flotaba sobre el murmullo de voces y risas. Todos parecían relajados, seguros de sí mismos, vestidos como si pertenecieran a este mundo. Yo sentía que había entrado en la vida de otra persona por error. Me llamo Samantha. Tengo 31 años y administro el rancho Whitmore Ree, la tierra que mi papá y mi mamá dejaron atrás cuando fallecieron. Esta noche no estaba aquí como la gerente del rancho. Estaba aquí como la hermana menor de la novia. Jessica. Mi hermana. La mujer que solía trenzarme el cabello cuando éramos niñas, la que juraba que siempre me protegería. De pie en ese jardín, me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentí como su hermana en lugar de una pariente lejana a la que toleraba por obligación. Los invitados eran en su mayoría gente de la ciudad. Denver, Boulder, lugares donde la gente habla rápido y mide el éxito en ascensos y metros cuadrados. No reconocía a casi nadie. Sus conversaciones flotaban a mi lado. Bienes raíces. Inversiones. Planes de viaje. Alguien se reía del tráfico como si fuera un trauma compartido. Me ajusté el vestido, algo sencillo y modesto, nada llamativo. Lo había elegido con cuidado, con la esperanza de no destacar. Pero la verdad era que destacaba de todos modos. No por lo que llevaba puesto, sino por de dónde venía. La vida del rancho se aferraba a mí de formas que nunca podría lavar. Me detuve cerca del borde de la multitud y respiré hondo. Si estás escuchando esto ahora mismo, me pregunto dónde estás. Tal vez estás doblando la ropa, conduciendo a casa o sentado con una taza de café que se ha enfriado sin que te des cuenta. En cuanto a mí, estaba de pie bajo el cielo de Wyoming, rodeada de extraños, a punto de perder algo que ni siquiera sabía que me podían quitar. Jessica se veía hermosa. Se lo reconozco. Su vestido era elegante, perfectamente ajustado, del tipo que se ve en las revistas. Su cabello estaba recogido, cada mechón en su lugar. Parecía tranquila, casi regia, como si finalmente se hubiera convertido en la mujer que siempre quiso ser. De pie a su lado estaba Brad Sterling, su novio. Alto, bien vestido, seguro de esa manera silenciosa que tienen los hombres cuando creen que todo está ya bajo su control. No sonreía mucho, pero cuando lo hacía, era algo practicado, medido. El tipo de sonrisa que dice, sé exactamente lo que estoy haciendo. Los observé desde la distancia, insegura de cuándo o si debía acercarme. No quería interrumpir. No quería causar una escena. Todo lo que quería era estar allí, ver a mi hermana casarse e irme en silencio. Ese era el plan que había ensayado en mi cabeza durante todo el viaje. No salió de esa manera. Jessica me vio antes de que yo me diera cuenta de que me miraba. Lo sentí primero, esa repentina conciencia de ser observada. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo cambió en su expresión. No fue sorpresa. No fue calidez. Fue algo más duro. Se excusó de un grupo de invitados y caminó hacia mí, con pasos rápidos y precisos. Brad la siguió unos pasos atrás, silencioso como siempre. Ella se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su perfume, algo agudo y costoso. No me preguntó cómo estaba. No me abrazó. Me miró directamente a los ojos y dijo, discúlpate o lárgate. No te queremos aquí. Las palabras cayeron pesadas, como una bofetada que no pude bloquear. Por un segundo, honestamente pensé que la había escuchado mal. La música seguía sonando. Las risas brotaban en algún lugar detrás de nosotros. Las copas tintineaban. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. Abrí la boca y luego la cerré de nuevo. ¿Disculparme por qué?
La pregunta se formó en mi cabeza, pero nunca pasó de mis labios. Brad estaba a su lado, con la mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Miró más allá de mí, por encima de mi hombro, como si yo ya me hubiera ido. Sentí el calor subir a mi cara. Cada conversación a nuestro alrededor parecía desvanecerse, reemplazada por el sonido de mi propio latido. Podía sentir los ojos volviéndose hacia nosotros, curiosos, hambrientos. Sabía lo que estaban viendo. La hermana incómoda. El problema. La que no encajaba del todo en la imagen. Busqué en el rostro de Jessica alguna señal de que esto fuera un error, un malentendido que pudiéramos aclarar en voz baja. No había nada. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos eran fríos. Esto no fue impulsivo. Fue una decisión. Discúlpate o lárgate. No te queremos aquí. Todavía no sabía por qué se suponía que debía disculparme. ¿Por quedarme en el rancho? ¿Por no vender? ¿Por no mudarme a la ciudad? ¿Por ser quien era? Todo eso corrió por mi mente a la vez. Años de tensión no dicha condensados en una frase cruel. Podría haber discutido. Podría haberle pedido que se explicara. Podría haberle recordado todo por lo que habíamos pasado. Papá enseñándonos a montar. Mamá empacando nuestros almuerzos para la escuela. Las noches después de que se fueron, cuando solo éramos nosotras dos y la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Podría haber dicho todo eso. En cambio, no hice nada. Asentí una vez. Un movimiento pequeño, casi cortés. Me di la vuelta antes de que ella pudiera decir algo más. Antes de que yo pudiera decir algo de lo que podría arrepentirme. Recogí mi bolso de la silla donde lo había dejado y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Esa fue la parte que más dolió. Mientras pasaba por el jardín, las conversaciones se pausaron y luego se reanudaron. Sentí sus ojos en mi espalda, sentí cómo me encogía bajo su juicio. Para cuando llegué al estacionamiento, mis manos temblaban. Jugué torpemente con mis llaves, el metal frío contra mi piel. Me senté en mi camioneta por un momento, mirando el volante, respirando en ráfagas cortas y desiguales. No lloré. Todavía no. El viaje de regreso al rancho fue silencioso. El camino se extendía frente a mí, familiar y reconfortante de una manera que nada más lo fue esa noche. Las luces del lugar desaparecieron en mi espejo retrovisor, reemplazadas por la oscuridad y la tierra abierta. Bajé la ventanilla y dejé que el aire fresco me golpeara la cara. Me ayudó a respirar. Para cuando entré en el camino de entrada, la casa estaba a oscuras. Apagué el motor y me senté allí, escuchando los sonidos de la noche. Grillos. El viento moviéndose a través de los árboles. El rancho estaba exactamente como lo había dejado. Firme. Sin cambios. Esperando. Entré y me quité los zapatos. Dejé mi bolso en la mesa y me apoyé contra el mostrador, dejando finalmente que el peso de la noche se hundiera en mí. Pensé en papá. En cómo solía decir que la tierra recuerda a quien la cuida. Me pregunté qué habría dicho si hubiera visto lo que pasó esta noche. Me pregunté si me habría dicho que luchara, o si me habría dicho que me alejara tal como lo hice. Acostada en la cama más tarde, mirando el techo, repetí las palabras de Jessica una y otra vez. Discúlpate o lárgate. No te queremos aquí. Cada vez, cortaban un poco más profundo. Me di cuenta de algo entonces, algo que no quería admitir. Esto no se trataba solo de una boda. Se trataba de quién pertenecía y quién no. Cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche, lo ignoré. Lo que viniera después podía esperar hasta la mañana. Cerré los ojos, sabiendo que hoy había cambiado algo entre mi hermana y yo que tal vez nunca sanaría por completo. Y mientras el sueño finalmente se colaba, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. Ese pensamiento me siguió por la casa como una sombra que no podía sacudirme. Me quedé acostada mucho tiempo,
escuchando cómo el silencio se asentaba en las paredes, ese tipo de silencio que solo se consigue aquí afuera cuando el viento disminuye y los animales finalmente han dejado de moverse. El ventilador de techo giraba con un suave clic, constante y familiar, pero mi mente se negaba a igualarlo. Cada vez que empezaba a quedarme dormida, veía la cara de mi hermana de nuevo. Oía su voz de nuevo. Sentía el calor de la vergüenza arrastrarse por mi cuello de nuevo. Me levanté antes del amanecer, no porque hubiera descansado, sino porque quedarme en la cama se sentía como perder. Las tablas del suelo estaban frías bajo mis pies. Me puse una sudadera vieja que todavía olía levemente a cedro del armario, luego entré en la cocina y encendí la luz sobre el fregadero. La bombilla parpadeó una vez antes de estabilizarse, y el resplandor amarillo llenó la habitación. Puse la tetera y, mientras se calentaba, me paré en la ventana y observé el primer indicio gris de la mañana tocar la cresta lejana. El rancho Whitmore no se despierta todo de una vez. Cobra vida por partes. Una puerta lejana chirría. Un pájaro llama desde los álamos junto al arroyo. En algún lugar detrás del granero, un caballo se mueve y resopla como si se estuviera aclarando la garganta. Siempre me ha encantado eso. Se siente como si la tierra se estuviera estirando, preparándose para el día. Algunas personas se despiertan con tráfico y sirenas. Yo me despierto con animales respirando y el cielo abierto. Cuando la tetera comenzó a silbar, vertí agua caliente en mi taza y dejé caer una bolsita de té. El café me habría puesto el estómago demasiado tenso. El té era más suave. Me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa de madera gastada que mi mamá solía pulir con aceite de limón los domingos, y dejé que el calor calentara mis manos. La casa olía a té y pino viejo. Olía a hogar. Debería haber estado furiosa. Debería haber estado llamando a mi hermana y exigiendo una explicación. Debería haber estado repitiendo cada cosa incorrecta que ella hizo hasta que la ira finalmente quemara todo. Pero lo que sentía más era algo más suave y peor. Un dolor hueco. Como duelo, pero sin la finalidad. Como si hubiera perdido a alguien que todavía caminaba por ahí, riendo con extraños, eligiendo una vida que no me incluía a mí. Miré el gancho junto a la puerta trasera donde siempre colgaban las llaves de mi rancho. Estaban en un anillo simple, nada elegante, un par de llaves de latón y una más pesada con una cabeza vieja y gastada. Las agarré como siempre lo hacía, sin pensar, y las deslicé en mi bolsillo. Solo un hábito. Solo parte de vestirse para el día. No me detuve a admirarlas o asignarles significado. Eran solo llaves. Abrían lo que necesitaba abrirse. Afuera, el aire tenía ese agudo mordisco de Wyoming que te despierta rápido. La grava crujía bajo mis botas mientras caminaba hacia el granero. El techo del granero cortaba una forma oscura contra el cielo más claro, y el olor me golpeó tan pronto como abrí la puerta. Heno, cuero, polvo, animales. Lo inhalé y sentí que mis hombros bajaban una fracción. Este lugar siempre ha sido honesto conmigo. Nunca fingió. Nunca sonrió dulcemente para luego darme la espalda. Si una cerca estaba rota, estaba rota. Si un caballo tenía hambre, se aseguraba de que lo supieras. Alimente a las gallinas primero. Corrieron hacia la puerta como si llegara tarde y hubieran estado muriendo de hambre durante una semana. Sus pequeños pies arañaban la tierra y cacareaban ruidosamente, indignadas. Esparcí el alimento y observé cómo se callaban mientras comenzaban a picotear. Luego llevé un balde de grano a los caballos. Rusty, mi yegua mayor, presionó su nariz contra mi hombro tan pronto como entré en su establo. Su aliento era cálido y húmedo contra mi mejilla. Le rasqué detrás de la oreja de la manera que le gusta, y ella se inclinó hacia ello. Eres la única en esta casa que nunca me hace sentir no deseada, murmuré, y casi me reí de mí misma por decirlo en voz alta. Mientras trabajaba, mi mente seguía deslizándose hacia atrás, incluso cuando trataba de mantenerla en el presente. Era como si mis manos supieran qué hacer, pero mi corazón todavía estuviera parado en ese jardín de bodas, mirando a mi hermana como si fuera una extraña. Cuando papá murió, yo era lo suficientemente joven como para que la palabra siempre todavía se sintiera teórica. La gente la dice todo el tiempo. Amor por siempre,
Familia por siempre, hogar por siempre. La muerte de papá fue la primera vez que entendí que siempre significa que no lo recuperas. Se fue en 2012, y recuerdo la mañana después del funeral más de lo que recuerdo el funeral en sí. La casa estaba demasiado tranquila. La cafetera estaba fría. Las botas de papá todavía estaban junto a la puerta, embarradas, como si pudiera entrar y regañarme por rastrear suciedad por el piso de la cocina. Mamá se esforzó tanto por mantenernos unidas. Mantuvo las rutinas como si fueran balsas salvavidas. La cena a las 6, incluso si ninguna de nosotras tenía hambre. Lavandería los sábados. Iglesia los domingos, incluso cuando parecía que quería arrastrarse debajo del banco y dormir durante un año. Se paraba en el fregadero lavando platos, mirando por la ventana al pasto donde papá solía montar, y sus ojos se ponían vidriosos. Cuando notaba que la miraba, parpadeaba rápido y me daba una sonrisa que no terminaba de aterrizar. «Estaremos bien, cariño», decía. «Nos tenemos la una a la otra». Pero el duelo no es una línea recta, y no le importa cuánto quieras que las cosas estén bien. Mamá duró 2 años más. 2 años de esforzarse demasiado, de cargar pesos que nadie debería cargar solo. Se fue en 2014, y el día que recibimos la llamada, Jessica no lloró. Simplemente se quedó muy quieta, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe dentro de ella. Yo lloré lo suficiente por las dos. Recuerdo estar sentada en el piso de la cocina con la espalda contra el gabinete, mi teléfono en la mano, sintiendo que caía por el aire. Después de mamá, el rancho se convirtió en algo diferente para cada una de nosotras. Para mí, era la última pieza viva de papá y mamá. Era donde sus manos habían tocado cosas que aún existían. La barandilla del porche que papá reparó. El jardín que mamá plantó. Los postes de la cerca que pintaron juntos. La tierra que guardaba todos nuestros recuerdos, buenos y malos, como capas en el suelo. Para Jessica, el rancho se convirtió en un peso alrededor de su tobillo. Empezó a hablar de Denver casi de inmediato, como si la ciudad fuera una cuerda que pudiera agarrar para sacarse del dolor. Quería ruido, luces y gente que no conociera nuestra historia. Quería aire fresco que no oliera a heno y polvo. Quería dejar de ser la chica a la que todos compadecían en el pueblo. Recuerdo una noche, no mucho después de mamá, estábamos sentadas en el porche envueltas en mantas. Las estrellas eran tan brillantes que parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Le dije a Jessica que estaba pensando en quedarme, al menos por un tiempo, para mantener el lugar funcionando. Esperaba que se sintiera aliviada. En cambio, apartó la cara de mí y dijo que ya no podía respirar aquí. Este rancho es un cementerio, dijo, con la voz tensa. Cada rincón son ellos. Cada habitación es un recordatorio. Necesito salir antes de que me trague entera. No supe qué decir. Entendía su dolor. Lo hacía. Pero también sentí algo agudo retorcerse dentro de mí. Como si estuviera llamando a mi amor por este lugar una enfermedad. Si te vas, pregunté, ¿qué pasa con el rancho? Ella se encogió de hombros, tirando de la manta más alto alrededor de sus hombros como si mi pregunta fuera inconveniente. Tú te encargarás. Siempre lo haces. Ese fue el comienzo del patrón. Jessica dando un paso atrás. Yo dando un paso adelante. No porque fuera más fuerte, sino porque alguien tenía que mantener las luces encendidas. Alguien tenía que pagar los impuestos a la propiedad. Alguien tenía que arreglar la tubería rota cuando la bomba del pozo se congeló en enero. Alguien tenía que sentarse a la mesa de la cocina con una pila de sobres y averiguar qué facturas podían esperar y cuáles no. El primer año después de mamá, aprendí más sobre dinero de lo que jamás quise saber. La vida en el rancho parece simple desde afuera. La gente se imagina puestas de sol, caballos y una mujer con una camisa de franela bebiendo café en un porche. No se imaginan las hojas de cálculo. Los permisos. El seguro. Las reparaciones que nunca se detienen. No me imaginan sentada en espera con la oficina del condado, escuchando música metálica, tratando de hacer preguntas que apenas entendía sin sonar como una idiota. Hubo semanas en las que sentí que el rancho era un animal hambriento y yo era la única que lo alimentaba.
Encontré el viejo archivador de papá en el estudio, lleno de papeles que había guardado durante años. Recibos, contratos, notas escritas con su letra desordenada. Me senté en el suelo y clasifiqué todo, con las rodillas doloridas, los ojos ardiendo de mirar la letra pequeña. Quería llamar a papá y preguntarle qué significaba un formulario en particular. Quería escucharlo decir, cálmate, niña, no es tan complicado. Pero todo lo que tenía era silencio y mi propia terquedad. Lentamente, mejoré en ello. Encontré un contador en el pueblo que no me trataba como a una niña. Aprendí a rastrear los gastos. Aprendí que necesitaba arreglarse ahora y que podía esperar hasta la primavera. Aprendí la diferencia entre ser sentimental y ser imprudente. Aprendí a seguir adelante incluso cuando mi pecho sentía como si tuviera una piedra adentro. Esa es la parte que la gente no ve cuando asumen que me quedé porque no tenía a dónde más ir. Me quedé porque me negué a dejar que lo último que mi familia construyó se desmoronara. Jessica se mudó a Denver. Al principio, llamaba a menudo. Me contaba sobre su apartamento, su trabajo, los restaurantes que le encantaban. Su voz se elevaba cuando hablaba de la vida en la ciudad, como si finalmente estuviera respirando de nuevo. Preguntaba por el rancho de la forma en que preguntas por un viejo vecino. ¿Cómo está todo por allá? Todavía tranquilo. Todavía igual. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas. Luego menos frecuentes. Luego limitadas principalmente a días festivos, cumpleaños, mensajes de texto ocasionales con un emoji de corazón que se sentía como un marcador de posición para el cuidado real. A veces volvía por un fin de semana. Salía de su auto con botas limpias que nunca habían tocado el barro, miraba la casa y suspiraba. Siempre suspiraba. Como si el rancho la ofendiera solo por existir. Caminaba por las habitaciones y decía cosas como huele a madera vieja, o está tan oscuro aquí, o deberías actualizar este lugar. Lo decía a la ligera, pero aterrizaba como crítica cada vez. Yo me tragaba mi irritación y me recordaba a mí misma que ella estaba viviendo el duelo a su manera. Que estaba haciendo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Que ella era mi hermana y ya habíamos perdido demasiado. Esa noche después de la boda, conduciendo de regreso desde Jackson Hole, me dije lo mismo. Jessica había estado estresada. Las bodas ponen a la gente rara. Ella había dicho algo horrible, pero tal vez no lo había dicho en serio de la manera en que sonó. Tal vez había estado avergonzada de mí. Tal vez había estado tratando de impresionar a la gente. Nada de eso era justo, pero aún podía explicarlo si lo intentaba. Terminé las tareas de la mañana y caminé de regreso hacia la casa. El sol finalmente había despejado la cresta, volviendo la nieve en los picos distantes de un color rosa pálido. Era hermoso de una manera tranquila que nunca pedía atención. Adentro, me lavé las manos en el fregadero y miré las burbujas de jabón dando vueltas en el desagüe. Mi teléfono estaba en el mostrador, oscuro y silencioso. Sin mensajes nuevos. Sin llamadas perdidas. Nada. Me dije que estaba aliviada. Me dije que era mejor no saber de Jessica de inmediato. Me dije que la boda fue un momento único y feo en una relación larga y complicada, y qué pasaría. Luego me sequé las manos, saqué las llaves de mi bolsillo y las colgué de nuevo en el gancho junto a la puerta como siempre lo hacía. El metal hizo clic suavemente contra la madera. Sonido pequeño, sonido ordinario. Me quedé allí un segundo más de lo necesario, escuchándolo. Después de todo lo que pasó anoche, todavía creía que esto pasaría. Todavía creía que mi hermana se despertaría, se sentiría avergonzada y me llamaría para disculparse. Todavía creía que la familia, al final del día, significaba algo más fuerte que el orgullo. Apagué la luz de la cocina y caminé hacia el pasillo, ya haciendo una lista mental de lo que necesitaba hacer antes del mediodía, como si mantenerme ocupada pudiera evitar que mi corazón pensara demasiado. Revisé el clima en mi teléfono, luego el calendario del rancho en el refrigerador, luego el inventario de alimentos garabateado en un bloc de notas junto al fregadero. Cosas ordinarias, cosas seguras. El tipo de rutina que generalmente me calmaba. El teléfono sonó de todos modos. Me sobresaltó tanto que casi dejé caer el bloc de notas.
El sonido cortó la casa tranquila como una cuchilla. Miré la pantalla y sentí que se me tensaba el estómago. Jessica. Por un segundo, consideré dejarlo ir al buzón de voz. No por despecho. Por autoprotección. No confiaba en mi voz. No confiaba en lo que podría salir de mi boca si escuchaba la suya de nuevo. Pero la llamada seguía sonando, constante e insistente, y algo dentro de mí, ese viejo reflejo de cuando éramos niñas y yo siempre respondía por ella, hizo que mi pulgar se deslizara por la pantalla. ¿Hola? Su voz salió brillante, cortada, como si estuviera haciendo una llamada de trabajo. Sin suavidad. Sin vacilación. Como si anoche hubiera sido un evento meteorológico rápido que había pasado y no necesitaba mención. Samantha, necesito las llaves del rancho. Por un momento, mi cerebro no procesó las palabras. Fue como si hubiera hablado en un idioma que yo no conocía. Luego aterrizaron. ¿Pesadas? Fuera de lugar. Apreté el borde del mostrador con mi mano libre. Las llaves del rancho. Miré el gancho junto a la puerta trasera donde solían colgar. No estaban allí porque estaban en mi bolsillo, justo donde las había puesto después de las tareas. Sentí su peso a través de la tela de mis jeans, repentinamente consciente de ellas de una manera que nunca antes lo había estado. ¿Qué? Dije, y mi voz sonó demasiado tranquila, como si perteneciera a otra persona. ¿Qué quieres decir con que las necesitas? Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que yo escuchara sonidos ahogados en su extremo. Voces, movimiento, un leve tintineo como un vaso colocado sobre una mesa. Para el papeleo, dijo. Para planificar. Tenemos cosas que manejar ahora que la boda ha terminado. ¿Planificar para qué? Otra pausa. Su respiración llegó a través del teléfono, impaciente. Ya sabes, dijo, como si yo fuera lenta. Las cosas del rancho. Necesitamos acceso. Necesitamos comenzar a hacer cambios. Cambios. La palabra me golpeó como una campana de advertencia. Mi mente brilló con su cara anoche, fría y decidida. Discúlpate o lárgate. No te queremos aquí. Esta mañana, ella no estaba preguntando por qué me fui. No se estaba disculpando. Estaba pidiendo llaves como si me estuviera pidiendo que le reenviara su correo. Jessica, dije con cuidado, ¿de qué estás hablando? Ella suspiró, de la misma manera que solía suspirar cuando éramos adolescentes y le pedía que limpiara su habitación. Samantha, deja de hacer esto dramático. Solo necesitamos las llaves para poder pasar y echar un vistazo al lugar. Necesitamos reunirnos con alguien, y necesitamos poder entrar sin esperarte. Reunirse con alguien. La piel de la parte posterior de mi cuello se erizó. Mis ojos se dirigieron a la puerta del estudio al final del pasillo, cerrada, silenciosa. El viejo archivador de papá estaba allí. Los papeles de mamá. Los documentos del fideicomiso que guardaba en un cajón cerrado con llave. Cosas que no dejaba que nadie manejara casualmente, ni siquiera la familia, porque al mundo no le importa a quien amas cuando llega el momento de quitarte algo. ¿Por qué necesitarías entrar sin mí? Pregunté. Porque siempre estás ocupada, espetó Jessica, y luego suavizó su tono como si se diera cuenta de que sonaba dura. Porque siempre estás corriendo con tareas y animales y lo que sea. Estoy tratando de hacer esto más fácil, Samantha. ¿Más fácil para quién? Para todos, dijo. Para ti también, si dejaras de ser terca. Necesitamos hacer algunas remodelaciones. Nada importante. Solo actualizaciones. Papeleo. Tal vez hablar con un contratista. Tal vez hablar con el condado sobre permisos. Permisos. Sentí que se me secaba la boca. Esa no era una palabra casual. Eso no era un color de pintura y algunos cojines. Eso era estructural. Eso era oficial. Eso era dinero. Eso era intención. Jessica, dije, necesito que vayas más despacio y me digas qué quieres decir. ¿Remodelar qué? La casa principal, dijo.
La entrada, la cocina, tal vez las habitaciones de invitados. Está anticuada. Sabes que lo está. Queremos modernizar. La vieja palabra familiar. Modernizar. La había dicho tantas veces a lo largo de los años como si fuera un hechizo mágico que arreglaría todo lo que no le gustaba de su pasado. Tragué saliva. Mis manos estaban frías. Te acabas de casar anoche. ¿Por qué estás hablando de mi cocina? Porque no es solo tu cocina, dijo, y ahí estaba, un borde más afilado debajo de su voz. Es propiedad familiar. Necesitamos tratarla como si importara. Si importa, dije, y mi voz se elevó antes de que pudiera detenerla. Me importa a mí porque vivo aquí. Trabajo aquí. Pago por ello. Lo mantengo funcionando. Jessica resopló, como si yo estuviera siendo irrazonable. Samantha, no se trata de que juegues a la reina del rancho. Se trata de avanzar. No puedo creer que estemos haciendo esto el día después de mi boda. Mi boda. Lo dijo como un escudo. Como si no se me permitiera cuestionar nada hoy porque ella se había vestido de blanco anoche. Como si se hubiera ganado el derecho de tomar lo que quisiera porque se había parado bajo las luces y sonreído para las cámaras. Me presioné los dedos contra la frente e intenté mantener la voz firme. Anoche, me dijiste que me disculpara o me largara. Me dijiste que no me querías allí. Delante de todos. Y ahora me estás llamando como si nada hubiera pasado, pidiendo llaves. Silencio. No silencio atónito. No silencio culpable. Silencio estratégico. El tipo de silencio que gana tiempo para decidir qué historia contar. Samantha, dijo finalmente, ¿sabes por qué dije eso? Sentí que se me caía el estómago. Lo sé. Has sido fría conmigo durante meses, dijo. Apenas dijiste una palabra durante el compromiso. Nunca actuaste feliz por mí. Siempre me miras como si estuviera haciendo algo mal. E hiciste lo mismo anoche. Entraste y te quedaste allí con esa cara, como si me estuvieras juzgando. Se me cerró la garganta. Eso es lo que tú crees que hice. Eso es lo que hiciste, insistió ella. Y es agotador. No iba a dejar que arruinaras mi día. Miré por la ventana al pasto, la hierba atrapando el sol de la mañana. Podía ver la sombra de Rusty moviéndose cerca de la cerca. Todo ahí afuera se sentía real. Sólido. Honesto. La conversación en mi oído se sentía como humo. No arruiné tu día, dije en voz baja. Me paré en la parte de atrás. No hablé con nadie. No dije nada. Ni siquiera me acerqué a ti. Exactamente, espetó ella. No lo hiciste. Hiciste obvio que no te importaba. Mi pecho se tensó. Así que querías que fingiera. Quería que me apoyaras, Samantha. Como una hermana. Como familia. Quería que dejaras de actuar como si fueras la única que tiene un reclamo sobre el rancho y la única que sabe lo que es mejor. Ahí estaba de nuevo. El rancho. Siempre el rancho. Nunca se trató solo de sentimientos. Siempre estuvo ligado a la tierra, al control, a quien decidía que contaba como hogar. Jessica, dije, no voy a hacer esto por teléfono. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Las llaves, dijo de nuevo, más despacio, como si le hablara a una niña. Necesito las llaves del rancho. Escuché otra voz de fondo entonces, baja, cerca del teléfono. Una voz de hombre. ¿Tranquila? Confianza. Es solo práctico. Las palabras se deslizaron como alguien deslizando un cuchillo en un cajón, silenciosas y deliberadas. No necesité preguntar quién era. Todo mi cuerpo se puso rígido. Podía imaginarlo. De pie cerca de ella, con la mano en su espalda como estaba en la boda. Inclinándose con esa sonrisa controlada. Usando el mismo tono que usas cuando explicas algo obvio a alguien que crees que es emocional. Jessica no lo corrigió. No le dijo que parara.
Dejó que hablara como si perteneciera a la conversación sobre mi hogar. Mi voz salió fina. ¿Está él ahí? Jessica vaciló, luego dijo que sí, como si le molestara que preguntara. Estamos juntos. Estamos hablando de nuestro futuro. De lo que tiene sentido. Cerré los ojos. El dolor de cabeza que había estado acechando detrás de mis sienes toda la mañana estalló de repente. Me estás llamando menos de 12 horas después de tu boda, dije, y me estás pidiendo las llaves de mi casa, y él te está diciendo que es práctico. Samantha, no empieces, advirtió Jessica. ¿Empezar qué? Empieza a actuar como si te estuviéramos quitando algo, dijo. No lo estamos haciendo. Solo necesitamos acceso. Necesitamos poner en marcha el papeleo. Necesitamos reunirnos con un contratista. Necesitamos obtener presupuestos. No es gran cosa a menos que tú lo hagas así. Sentí las llaves en mi bolsillo de nuevo, ese pequeño peso sólido. Mi mente repasó todo lo que sabía, todo lo que había aprendido por las malas. El papeleo del fideicomiso. ¿La responsabilidad? El hecho de que, aunque Jessica tenía una participación como beneficiaria, ella no era la que manejaba el día a día. Ella no era la que había pasado noches despierta preocupándose por si la bomba del pozo duraría otra temporada. Más que nada, ella no era la que vivía aquí. Esta no era una casa de vacaciones. Este no era un trofeo. Esta era mi vida. Jessica, dije, necesito que expliques por qué necesitas llaves físicas. Nunca las has necesitado antes. Cuando visitas, estoy aquí. Las puertas están abiertas. Entras como siempre lo has hecho. ¿Por qué ahora? Ella soltó un sonido que fue mitad risa, mitad burla. Porque ahora estoy casada. Porque las cosas están cambiando. Porque no voy a seguir pidiendo permiso para acceder a la propiedad familiar. ¿Acceso para qué, Jessica? Dime. ¿Estás planeando mudarte? No, dijo demasiado rápido. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? Otra pausa. Luego su voz se volvió más aguda. El punto es que ya no eres la única con voz y voto. Has estado actuando como si fueras la dueña del lugar, y no lo eres. Has estado actuando como si pudieras decidir todo, y no puedes. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me apoyé contra el mostrador porque mis rodillas de repente se sentían inestables. Yo decidí algunas cosas, dije, y forcé mi voz a mantener la calma. Porque soy la que lo administra. Soy la que paga las facturas. Soy la que evita que se derrumbe. Ese es exactamente el problema, espetó Jessica. ¿Crees que eres la heroína? ¿Crees que eres una mártir? No lo eres. Solo eres terca. Estás atrapada. Te estás aferrando a una vida que ya se ha ido. Aferrando. La palabra dolió. Imaginé a mamá puliendo esta mesa. A papá apoyado contra el marco de la puerta con su camisa de trabajo, sonriéndonos como si fuéramos todo su mundo. Aferrarse era como llamabas a alguien que se negaba a seguir adelante. No a alguien que cumplía una promesa. Jessica, dije, y mi voz tembló a pesar de mi esfuerzo, necesito tiempo. No voy a entregar las llaves hoy. No así. No sin saber exactamente qué estás haciendo. En el otro extremo, la escuché inhalar bruscamente. Como si le hubiera dado una palmada en la espalda. Eres increíble, dijo. Siempre se trata de control contigo. No, dije. Se trata de claridad. Quieres acceso, quieres remodelación, quieres contratistas. Eso no es nada. Eso no es casual. Ese es mi hogar. Es propiedad familiar, repitió ella, y su voz se elevó. Deja de decir mi hogar como si fueras la única que perdió a papá y mamá. Deja de actuar como si el rancho fuera tu identidad. Me estremecí. No porque se equivocara sobre la parte de la identidad, sino porque finalmente había dicho lo que realmente pensaba. Que el rancho no era mi vida. Era mi obsesión.
Mi excusa. Mi jaula. Tomé una respiración lenta. Podía sentir mis manos temblando. Las obligué a quedarse quietas presionando mi palma plana contra el mostrador. No estoy diciendo que no los perdiste, dije. Estoy diciendo que yo me quedé. Me quedé cuando te fuiste. Me quedé cuando fue difícil. Me quedé cuando no había nadie más. Eso no es control, Jessica. Esa es mi responsabilidad. Silencio de nuevo, y luego la voz del hombre, más cerca ahora, firme y educada de una manera que me erizó la piel. Samantha, estamos tratando de ayudarte. No le respondí. Mantuve mi enfoque en mi hermana. Jessica, dije, te llamaré luego. Hoy no. Pero pronto. Necesito mirar el papeleo. Necesito pensar. Has tenido años para pensar, respondió ella. Tal vez, dije en voz baja. Pero no he tenido años para verte convertirte en alguien que me habla así. Colgué antes de que pudiera responder. La casa estaba tranquila de nuevo, pero no se sentía pacífica. Se sentía como la tranquilidad después de que una puerta se cierra de golpe. Un nuevo tipo de silencio, agudo y en espera. Me quedé allí por un largo momento, con el teléfono en la mano, los ojos fijos en nada. Luego deslicé el teléfono sobre el mostrador y metí la mano en mi bolsillo. Saqué las llaves y las sostuve en mi palma. Estaban calientes por mi calor corporal, pequeñas piezas de metal ordinarias. Pero mi mano no dejaba de temblar. Caminé hacia la puerta trasera y miré hacia el rancho. ¿El pasto? ¿El granero? La línea de la cerca desapareciendo hacia la cresta. Todo se veía exactamente como siempre. Como si no tuviera idea de lo que acababa de comenzar. Y fue entonces cuando me golpeó, claro y frío. La boda no fue el final de nuestra tensión. Fue el movimiento de apertura. Ese pensamiento se instaló en mí a medida que avanzaba la mañana, pesado y no deseado. Pasé por los movimientos del día sin estar realmente en él. Rellené los abrevaderos, revisé la línea de la cerca sur y respondí un correo electrónico del proveedor de alimentos. Mi cuerpo hacía lo que siempre hacía, pero mi mente permanecía bloqueada en esa única palabra que Brad había deslizado en la llamada como si no fuera nada. Práctico. No sonaba cruel. No sonaba agresivo. Ese era el peligro de ello. Práctico era el tipo de palabra que hacía que la gente asintiera sin preguntar qué significaba realmente. Era la palabra que la gente usaba cuando quería que algo pareciera inevitable, razonable, más allá de la emoción. Cuando Brad lo dijo, pude escuchar la confianza detrás de ello. La certeza de que esto ya estaba decidido, que yo simplemente no me había puesto al día todavía. Mientras trabajaba, surgieron recuerdos, no de la infancia esta vez, sino de momentos más pequeños durante el año pasado. Conversaciones que se habían sentido extrañas en ese momento pero que no parecían lo suficientemente importantes como para desafiar. La primera vez que conocí a Brad propiamente había sido en una cena que Jessica insistió en organizar cuando vinieron de Denver un otoño. Él había caminado por el rancho con las manos en los bolsillos, asintiendo lentamente mientras le mostraba los alrededores. Preguntó cuántos acres administrábamos, cómo se veían los costos de mantenimiento, si rastreaba los gastos digitalmente o todavía usaba papel. Yo había respondido cortésmente, asumiendo que solo estaba conversando. En un momento, de pie cerca del granero, hizo un gesto hacia el pasto y dijo que la tierra estaba subutilizada. No desperdiciada, no descuidada. Subutilizada. Como si fuera una hoja de cálculo con celdas vacías. Recuerdo haberme reído, diciéndole que la ganadería no se trataba de exprimir cada dólar del suelo. Él me había devuelto la sonrisa, fina y conocedora, y dijo que la eficiencia no tenía que ser despiadada. No sabía entonces que él ya estaba traduciendo mi vida a términos que tuvieran sentido para él. Más tarde, en la cena, habló sobre soluciones modernas. Sistemas automatizados. Subcontratación. Racionalización. Lo dijo todo casualmente, como sugerencias lanzadas al aire. Jessica escuchaba atentamente, asintiendo, haciendo preguntas. Ella le repetía sus palabras, probándoselas como ropa nueva. Moderno.
eficiente, escalable. En ese momento, me dije que eran solo ideas. La gente hablaba en grande cuando estaba enamorada. La gente imaginaba futuros sin comprometerse realmente con ellos. No presioné porque no quería ser la hermana difícil. No quería probar cualquier historia que Jessica ya hubiera comenzado a contar sobre mí en su cabeza. Ahora, de pie en el granero con el olor a heno y polvo en mis pulmones, esas palabras se sentían diferentes. Se sentían coordinadas. Después del almuerzo, volví a entrar en la casa y me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil. Saqué correos electrónicos antiguos, los que rara vez leía pero nunca borraba. A papá no le gustaba mucho la tecnología, pero hacia el final, cuando sus manos estaban demasiado inestables para escribir cartas largas, había aprendido a escribir mensajes cortos. Un correo electrónico en particular siempre se había quedado conmigo. Estaba fechado a principios de primavera, no mucho antes de que se enfermara lo suficiente como para que el rancho dejara de ser una conversación y comenzara a ser una preocupación. Había escrito sobre la presión desde afuera. Desarrolladores haciendo preguntas. Vecinos vendiendo terrenos a personas que no vivían aquí, que veían el espacio abierto como una oportunidad en lugar de una responsabilidad. Me había advertido que palabras como mejora y modernización no siempre eran lo que parecían. La gente te dirá que es práctico, escribió. Así es como hacen que suene inofensivo. Pero una vez que entregas el control, no lo recuperas. Miré la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cauteloso, protector de esa manera en que lo son los padres cuando saben que se van demasiado pronto. Ahora, se sentía como si hubiera estado hablando directamente al momento en que me encontraba. Cerré la computadora portátil y me recosté en mi silla, escuchando el silencio de la casa. El viejo piso crujió cuando cambió la temperatura. El reloj hacía tic-tac constantemente en la pared. Todo aquí se movía a un ritmo que no pedía permiso a nadie. Mi teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. Por una fracción de segundo, mi corazón saltó, esperando a Jessica. En cambio, era un mensaje reenviado de una dirección que no reconocía. El nombre adjunto hizo que se me tensara el estómago. William Carter. La línea de asunto era neutral. Consulta de documentación de propiedad. No lo abrí de inmediato. Me senté allí mirando la pantalla, asimilando el nombre. William Carter era el abogado con el que papá había trabajado cuando estableció el fideicomiso. Él no era familia. No era alguien con quien Jessica debería haber contactado sin incluirme. Cuando finalmente abrí el correo electrónico, era breve y cuidadosamente redactado. William se presentó, hizo referencia a su trabajo anterior con mi familia y me preguntó si tenía tiempo para discutir algunas preguntas sobre el acceso y la planificación futura para el rancho. Mencionó que había sido contactado por Jessica con respecto a los próximos pasos después de su matrimonio. No hubo acusación en el correo electrónico. Sin presión. Solo una implicación. Las cosas se movían tanto si participaba como si no. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez, con la mandíbula tensa. Esto no fue un malentendido. Esto no fue estrés de boda. Este fue un proceso. El lenguaje era familiar ahora. Acceso. Planificación. Próximos pasos. Práctico. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté, repentinamente inquieta. Caminé por la casa, tocando los respaldos de las sillas, el borde del mostrador, conectándome con el espacio físico. Aquí era donde papá se había apoyado después de largos días, donde mamá se había reído cuando la harina le empolvaba la nariz. No era perfecto. No era eficiente. Era real. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía el patrón. Brad introdujo el lenguaje. Jessica lo adoptó. Luego pasaron de hablar a la acción sin detenerse a preguntar si yo estaba de acuerdo, asumiendo que me alinearía de la manera en que siempre lo había hecho. Porque tú te encargarás. Siempre lo haces. Esa frase resonó en mi cabeza, no como un insulto esta vez, sino como una estrategia. Contaban con mi sentido de responsabilidad para evitar que me resistiera. Contaban con que yo no quisiera conflictos.
Contaban con que yo suavizara las cosas. Me senté de nuevo y escribí una breve respuesta a William Carter. Cortés. Sin compromiso. Le agradecí por comunicarse y dije que me pondría en contacto después de revisar los documentos relevantes. No ofrecí una hora. No ofrecí acceso. No me disculpé. Cuando presioné enviar, mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. A medida que avanzaba la tarde, repetí las conversaciones con Jessica a través de esta nueva lente. La forma en que había comenzado a decir nuestro rancho en lugar de tu rancho al hablar con amigos. La forma en que se desviaba cuando le preguntaba sobre sus planes, siempre vagos, siempre centrados en el futuro. La forma en que se erizaba cuando mencionaba límites, como si el concepto en sí fuera un insulto. Había pensado que estábamos navegando el duelo de manera diferente. Que ella necesitaba distancia y yo necesitaba cercanía. Que ninguno de los enfoques estaba equivocado. Ahora veía que era más que eso. No solo estábamos en duelo de manera diferente. Estábamos valorando cosas completamente diferentes. Al anochecer, las nubes habían llegado, aplanando la luz exterior. Encendí una lámpara en la sala de estar y me senté con un cuaderno, anotando lo que sabía, lo que no y qué preguntas necesitaban respuesta. Parecía excesivo para un problema familiar, pero esto ya no era solo familiar. Brad no amaba este lugar. Amaba en lo que podía convertirse. Jessica amaba la idea de dejar atrás lo que la lastimaba, incluso si eso significaba descartar lo que nos había mantenido unidas. Y yo amaba el rancho no porque fuera perfecto, sino porque era nuestro, imperfecto y terco y aún en pie. Pensé en llamar a Jessica de nuevo, en intentar una vez más hablar con calma. Pero cada versión de esa conversación en mi cabeza terminaba de la misma manera, conmigo explicándome y ella escuchando solo resistencia. Cerré el cuaderno y me levanté. Afuera, el viento se había levantado, sacudiendo ligeramente las ventanas. Al rancho no le importaba la practicidad. Respondía al cuidado, a la presencia, al tiempo. Mientras apagaba la lámpara y me dirigía hacia el pasillo, una dura verdad se instaló en mí, una que ya no podía evitar. Esto no era un malentendido familiar que pudiera arreglarse con una disculpa o un periodo de enfriamiento. Este fue un empuje coordinado, envuelto en un lenguaje razonable, respaldado por la confianza y el papeleo. Y si no tenía muy claro cuál era mi posición, alguien más iba a decidir por mí. Me detuve en la puerta del estudio, con la mano apoyada en el marco, escuchando el viento afuera. Por primera vez desde la boda, no me sentí confundida. Me sentí alerta. Y sabía que lo que viniera después requeriría más que paciencia. Llegaron 2 días después, justo antes del mediodía, cuando el sol estaba lo suficientemente alto como para aplanar las sombras y hacer que todo pareciera más tranquilo de lo que se sentía. Yo estaba en el patio revisando la línea de riego cuando escuché el sonido de neumáticos sobre grava. No el retumbar constante de una camioneta de rancho. Algo más ligero. Más nuevo. Me enderecé y observé cómo el auto de Jessica aparecía a la vista, limpio y pulido como si no perteneciera a este camino. Brad conducía. No saludé. No me escondí. Simplemente me quedé allí y esperé. Salieron juntos, moviéndose en sincronía como lo hacen las parejas cuando todavía están tratando de demostrar algo al mundo. Jessica llevaba gafas de sol y una chaqueta ajustada, ropa de ciudad que parecía rígida contra el amplio espacio abierto. Brad parecía relajado, casi complacido, como si estuviera llegando a una reunión que esperaba ganar. Samantha, dijo Jessica, forzando brillo en su voz mientras caminaba hacia mí. Pensamos que sería mejor hablar en persona. ¿Mejor para quién?, me pregunté, pero no lo dije en voz alta. Entramos, pasamos la cocina y entramos en la sala de estar. Jessica se posó en el borde del sofá como si estuviera lista para irse en cualquier momento. Brad se quedó de pie, con las manos entrelazadas sin apretar, los ojos moviéndose alrededor de la habitación de esa manera evaluadora que había llegado a reconocer. Observó los muebles, los estantes, las ventanas, no con curiosidad sino con cálculo. Este lugar tiene mucho potencial, dijo casualmente, asintiendo hacia las vigas del techo. Realmente podrías abrirlo. Jessica le lanzó una mirada, luego se volvió hacia mí.
No estamos aquí para criticar, dijo rápidamente. Solo queremos tener una conversación honesta. Me crucé de brazos, más para estabilizarme que para dejarlos fuera. Entonces sé honesta. Durante unos minutos, fueron cuidadosos. Jessica habló sobre lo difícil que había sido la boda, lo abrumada que se sentía, como deseaba que las cosas hubieran ido de manera diferente entre nosotras. Dijo que me extrañaba. Dijo que quería que volviéramos a ser cercanas. Brad asintió, ocasionalmente agregando una palabra sobre la unidad familiar, sobre querer lo mejor para todos. Casi funcionó. Casi. Luego el lenguaje cambió, sutil al principio. Jessica comenzó a decir cosas como has cargado esto durante tanto tiempo y tal vez es hora de dejar que otros ayuden. Brad habló sobre la carga, sobre la sostenibilidad, sobre el largo plazo. Habló con calma, con confianza, como un hombre explicando algo obvio. Estás frenando a todos, dijo finalmente, mirándome directamente. Las palabras aterrizaron con fuerza, a pesar de que su tono se mantuvo suave. ¿Frenándonos? Pregunté. De avanzar, dijo Jessica, su voz elevándose solo un poco. De construir un futuro. De no estar atrapada en el pasado. Sentí que mi mandíbula se tensaba. Esto de nuevo. Brad intervino, como para suavizar el golpe. Samantha, piénsalo. Estás haciendo todo esto sola. El mantenimiento, los impuestos, el estrés. No es justo para ti. No es práctico. Práctico. La palabra resonó a través de mí como una sirena de advertencia. ¿Y cuál es exactamente su solución? Pregunté. Él extendió las manos. Opciones. Hay otras opciones. Podríamos renovar. Podríamos alquilar partes de la propiedad. Podríamos asociarnos con personas que saben lo que están haciendo. Convertir esto en algo que realmente funcione. ¿Funcione para quién? Para la familia, espetó Jessica. Para mí. Para Brad. Para los hijos que queremos tener. ¿Hijos? La palabra quedó en el aire, pesada y deliberada. Miré a mi hermana, realmente la miré, y vi el cálculo detrás de sus ojos. Esto no se trataba solo de tierra. Se trataba de apalancamiento. Tomé una respiración lenta. No voy a entregar las llaves. Estás actuando como si fueras dueña de todo. Estoy actuando como si viviera aquí, dije. ¿Por qué lo hago? La sonrisa de Brad se adelgazó. Nadie dice que no lo hagas. Solo estamos diciendo que hay otras formas de manejar las cosas. Y si no trabajas con nosotros, es posible que tengamos que explorar esas otras formas. ¿De qué otras formas? Repetí. Jessica se puso de pie, su paciencia se rompió. Eres egoísta, Samantha. Siempre lo has sido. Te escondes detrás de la responsabilidad para no tener que soltar. Sentí el aguijón, pero no reaccioné ante él. No grité. No lloré. Simplemente sacudí la cabeza. Me estás pidiendo que renuncie al control de mi hogar sin decirme exactamente qué planeas hacer con él. Eso no es familia. Eso es presión. Brad miró a Jessica, luego de nuevo a mí. Estamos tratando de evitar hacer esto difícil. La amenaza estaba allí ahora, ya no oculta detrás de un lenguaje cortés. Abrí la puerta principal y me hice a un lado. Esta conversación ha terminado. Me miraron, atónitos. Jessica parecía querer gritar. Brad parecía que ya estaba ajustando su estrategia. Hablaremos de nuevo, dijo Jessica con firmeza. Estoy segura de que lo haremos, respondí. Después de que se fueron, la casa se sintió más pequeña, más apretada, como si las paredes se hubieran inclinado para escuchar. Me quedé allí por un largo momento, con el corazón latiendo con fuerza, repitiendo cada palabra. La familia no debería sonar como una amenaza. Pero lo hizo. Y sabía, en el fondo, que esto estaba lejos de terminar.
El correo electrónico llegó 3 días después, escondido entre una factura de alimento y un recordatorio del condado sobre el informe del uso del agua. A primera vista, parecía bastante inofensivo. La línea de asunto dice solicitudes de aclaración. El remitente era un bufete de abogados con sede en Denver. No reconocí el nombre, pero algo en mi pecho se tensó incluso antes de abrirlo. Lo leí lentamente, una vez, luego otra vez. El tono era cortés, casi amistoso. El tipo de escritura que finge que te está haciendo un favor al explicar algo que aparentemente no entiendes. El remitente se presentó como Richard Evans, asesor legal de mi hermana Jessica y su esposo Brad. Escribió que sus clientes buscaban claridad con respecto a los activos compartidos y la planificación futura. Enfatizó que no se estaba tomando ninguna acción en este momento. Esta fue simplemente una solicitud de información. Simplemente. Mencionó algunos términos que saltaron de la pantalla y se negaron a soltarme. Partición. Deterioro de activos. Capacidad. Cerré mi computadora portátil y me senté allí, mirando la pared de la cocina, escuchando el zumbido del refrigerador. La casa se sentía diferente ahora. Más tranquila, pero no pacífica. Como si estuviera conteniendo la respiración. Los abogados no levantan la voz. No necesitan hacerlo. Eligen las palabras con cuidado y dejan que esas palabras hagan el daño. Reenvié el correo electrónico a William Carter con una breve nota preguntando si tenía tiempo para hablar. Me devolvió la llamada esa tarde. Su voz era tranquila, firme, pero había un peso en ella que no había estado allí antes. Así es como comienza, dijo. Lo enmarcan como una preocupación. Usan lenguaje neutral. Pero esos términos no son neutrales. Explicó uno por uno, no como una conferencia, sino como una advertencia. Partición significaba forzar una división de la propiedad si los copropietarios no podían ponerse de acuerdo. Deterioro de activos significaba argumentar que la propiedad estaba perdiendo valor bajo la administración actual. Capacidad significaba cuestionar si yo estaba mentalmente apta para tomar decisiones. Sentí un escalofrío atravesarme. ¿Crees que harían eso? William no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue cuidadosa. He visto a familias hacer cosas peores por menos. Me dijo que Richard Evans era conocido por ser minucioso. No agresivo de manera ruidosa, sino persistente. Estratégico. El tipo de abogado que sentaba las bases en silencio y esperaba a que la gente tropezara con ellas. Están construyendo un registro, dijo William. Cada correo electrónico. Cada negativa. Cada retraso. Todo puede enmarcarse como irrazonable si quieren que lo sea. Pensé en Jessica parada en mi sala de estar, llamándome egoísta. Brad hablando de otras opciones. La forma en que habían pasado de la conversación a la presión sin decir nunca lo que realmente estaban dispuestos a hacer. ¿Qué hago? Pregunté. Primero, dijo William, dejas de pensar que esto sigue siendo un desacuerdo familiar. Segundo, te proteges a ti misma. ¿Protegerme? Hizo una pausa. Adelántate al problema de la capacidad. Ese es peligroso porque se siente personal. No se trata de hechos. Se trata de percepción. Tragué saliva. ¿Crees que intentarán decir que no soy capaz? Creo que dirán que estás abrumada. Estresada. Demasiado apegada emocionalmente para tomar decisiones racionales. Suena más amable que llamar a alguien no apto, pero lleva al mismo lugar. Después de que colgamos, me senté a la mesa durante mucho tiempo, con las manos envueltas alrededor de una taza que se había enfriado. Afuera, el cielo se había vuelto de ese azul pálido y desvaído que viene antes de la nieve. Todo parecía frágil. Llamé a mi clínica de atención primaria y pedí la primera cita disponible. Cuando la recepcionista preguntó por qué, dudé, luego dije la verdad. Necesitaba una evaluación completa. Física y cognitiva. Necesitaba documentación. 2 días después, me senté en una pequeña sala de examen con papel sobre la mesa y un manguito de presión arterial apretándome el brazo. ¿La doctora?
Elizabeth Hall entró con una cálida sonrisa y un portapapeles metido contra su cadera. Había sido mi doctora durante años. Ella conocía mi historia. Ella conocía a mis padres. Ella conocía el rancho. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó. Le conté todo. No solo sobre los abogados, sino sobre la boda, la llamada telefónica, la presión. Le dije que necesitaba estar segura. No por ellos. Por mí. Ella escuchó sin interrumpir, con expresión pensativa. Cuando terminé, asintió una vez. Muy bien. Tomémonos nuestro tiempo. Las pruebas fueron exhaustivas. Memoria. Etc. Resolución de problemas. Controles físicos básicos. Preguntas que se sentían casi insultantes hasta que me recordé por qué estaba allí. Elizabeth nunca me apresuró. Explicó lo que estaba haciendo y por qué. Me preguntó sobre mi sueño, mi estrés y mi rutina diaria. En un momento, me miró por encima de sus gafas y dijo, estás lidiando con mucho, pero eso no significa que seas incapaz. Significa que eres humana. Cuando terminó, imprimió el informe y lo firmó. Su letra era firme, decisiva. Sin ambigüedad. Sin evasivas. Eres totalmente competente, dijo. Cognitivamente intacta. Físicamente sana. No hay nada aquí que respalde una afirmación en contrario. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo con tanta fuerza. Gracias. Ella vaciló en la puerta, luego se volvió. Ten cuidado, Samantha. La gente no cuestiona la capacidad a menos que quiera algo en lo que te interpones. Esa noche, escaneé el informe y se lo envié a William. Respondió con una sola línea. Bien. Esto ayuda. Pero el alivio no llegó. No realmente. Porque entendí algo ahora que no había entendido antes. Esto no se trataba de ganar una discusión. Se trataba de desgastar a alguien. Hacer que duden de sí mismos. Hacer que tengan miedo de mantenerse firmes. La ley no estaba aquí para proteger los sentimientos. Estaba aquí para clasificar los activos. Y a los activos no les importaba la historia, el dolor o las promesas hechas a padres que ya no estaban vivos. Pensé en papá de nuevo, en la forma en que solía decir que la gente te muestra quiénes son cuando hay algo que ganar. Siempre había creído que se refería a extraños. Desarrolladores. Forasteros. Estaba equivocada. A última hora de la tarde, llegó otro correo electrónico. Este de Richard Evans otra vez. Cortés. Profesional. Reconoció haber recibido mi respuesta anterior y reiteró el deseo de sus clientes de resolver los asuntos amistosamente. Sugirió una reunión. Terreno neutral. Sin presión. No respondí. Me paré en la puerta trasera y miré hacia el pasto oscurecido. El viento se había levantado, doblando la hierba en olas. En algún lugar a lo lejos, un coyote gritó, agudo y solitario. Esto no era una pelea a gritos. Esta no era una pelea familiar que pudiera arreglarse con una disculpa. Esta era una guerra fría, librada con documentos, implicaciones y amenazas silenciosas. Y por primera vez, entendí exactamente a qué me enfrentaba. La siguiente solicitud no llegó por correo electrónico. Llegó con neumáticos sobre grava y la tranquila confianza de las personas que creían que el papeleo las hacía intocables. Era un domingo por la tarde, del tipo donde el viento huele a hierba seca y el cielo parece lo suficientemente ancho como para tragarte entera. Yo estaba en la cocina amasando masa para galletas, más por memoria muscular que por apetito, cuando escuché el motor. Me limpié las manos en una toalla y miré por la ventana. El auto de Jessica de nuevo. Brad conducía de nuevo. No me sentí sorprendida esta vez. Sentí que mi cuerpo se quedaba quieto, de la forma en que lo hace justo antes de que llegue una tormenta y el aire cambie. Dejé la toalla lentamente, caminé hacia la puerta principal y la abrí antes de que pudieran llamar. No dejaría que controlaran el ritmo de mi casa. Jessica salió primero.
Tenía el pelo recogido hacia atrás, la cara desnuda o al menos cerca de estarlo, y sus ojos ya brillaban como si hubiera estado llorando en el auto. Brad salió por el lado del conductor, con la mandíbula tensa, la postura rígida. No miró la casa de la manera que solía hacerlo, como si fuera un proyecto. La miró como si fuera un obstáculo. Samantha, dijo Jessica, y su voz se quebró al decir mi nombre. Por favor. ¿Podemos hablar? Di un paso atrás y los dejé entrar, no porque los quisiera allí, sino porque no quería una escena en el patio donde los vecinos pudieran darse cuenta. Aquí afuera, la gente finge no mirarse, pero lo hacen. Miran todo. Entramos en la sala de estar. La luz de las ventanas caía sobre la alfombra vieja, sobre la silla donde mamá solía sentarse con su tejido, sobre los estantes donde los libros gastados de papá todavía se apoyaban juntos como viejos amigos. Jessica flotaba cerca del sofá, retorciéndose los dedos. Brad se quedó de pie de nuevo, como si no pudiera soportar sentarse en una habitación que no le pertenecía. Esperé. Jessica tomó una respiración temblorosa. Siento lo de la boda, dijo rápidamente, como arrancándose una venda. No debería haber dicho lo que dije. Estaba abrumada. Estaba estresada. Sentí que me odiabas. Parpadeé lentamente. Era lo más parecido a una disculpa que había escuchado, pero aterrizó mal. Sonaba ensayado, moldeado para llevar a alguna parte. No te odiaba, dije. Estaba herida. Hay una diferencia. Ella asintió con fuerza, como si quisiera aceptar eso y superarlo en el mismo segundo. Exactamente. Y es por eso que estoy aquí. No quiero que estemos así. Somos hermanas. Solo nos queda la una a la otra. Solo nos queda la una a la otra. Las palabras deberían haberme ablandado. Deberían haber hecho que se me cerrara la garganta con recuerdos y dolor compartido. En cambio, me sentí cautelosa. Porque cada vez que Jessica buscaba nuestra historia últimamente, era para atraerme hacia algo que yo no quería. Brad exhaló por la nariz, impaciente. Jessica. Ella lo miró, luego de nuevo a mí. Hay más, dijo. No te lo dije antes porque tenía miedo de que te cerraras. Pero mereces saberlo. Vamos a tener un bebé. La habitación se quedó en silencio de una manera que se sentía irreal. Mi mente trató de rechazar la frase como si hubiera sido dicha en la casa equivocada, a la persona equivocada. Luego mis ojos bajaron a su abdomen. Nada obvio. Si estaba en una etapa temprana, no se notaría. Un bebé, repetí, y mi voz salió fina. Jessica asintió, las lágrimas resbalaban por sus mejillas ahora. Sí. Nos enteramos justo antes de la boda. Quería decírtelo de una manera dulce, como lo hacen las hermanas, pero todo se puso tan feo tan rápido. Mi pecho se tensó con algo complicado. Un destello de alegría, porque la idea de un niño en nuestra familia debería haber sido una bendición. Un destello de dolor, porque el momento nos había sido robado. Y debajo de todo, la fea conciencia de que ella no había venido aquí para compartir la felicidad. Ella había venido aquí con una estrategia. Felicidades, dije en voz baja. De verdad. Se llevó una mano a la boca y dejó escapar un pequeño sollozo, como si hubiera estado conteniendo la respiración pidiendo permiso para sentir algo bueno. Gracias. Gracias. Sabía que entenderías. ¿Entender qué?, me pregunté, pero no lo dije. Brad finalmente habló, y su voz tenía ese borde suave de nuevo, el que fingía amabilidad mientras empujaba. Esto cambia las cosas, Samantha. Ya no somos solo nosotros haciendo planes. Es nuestro hijo. Tu sobrino o sobrina. Familia. Familia. La palabra se sentía diferente viniendo de él. Como una herramienta. Jessica se acercó más, con las palmas abiertas. No estamos tratando de quitarte nada. Estamos tratando de asegurarnos de que podamos construir una vida estable. No quiero criar a un bebé en un apartamento pequeño para siempre. No quiero preocuparme por el dinero. No quiero que Brad esté estresado.
Queremos poder venir aquí, usar el rancho, hacer que funcione para todos nosotros. Hacer que funcione, repetí, porque la frase era familiar ahora. Ella asintió con entusiasmo. Sí. Como un lugar para eventos a veces. O pequeños retiros. O incluso solo actualizaciones para que sea seguro y cómodo. La cocina, los baños, el cableado. ¿Sabes que es viejo? Podría ser peligroso. ¿Y si hay un incendio? ¿Y si te tropiezas? ¿Y si pasa algo y no hay nadie aquí? Estamos preocupados por ti también. Ahí estaba. Preocupación con forma de presión. Amor con forma de correa. Mantuve mi voz tranquila. Si estás preocupada por mí, puedes llamar. Puedes visitar. Puedes preguntar cómo estoy. No necesitas planes de renovación para preocuparte por mí. Jessica se estremeció, luego intentó de nuevo. Samantha, por favor. Te lo ruego. No puedo hacer esto sin ti. No puedo tener a mi bebé creciendo con nosotras peleando. Necesito que nos encuentres a mitad de camino. ¿A mitad de camino hacia dónde? La paciencia de Brad se rompió, solo un poco, como un hilo rompiéndose. Te hemos estado encontrando a mitad de camino, dijo. Te niegas a ver la realidad. Esta propiedad está aquí sentada sin hacer nada mientras te mueles a ti misma en el suelo. Es irresponsable. Lo miré. Es mi responsabilidad. Dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver la tensión en su mandíbula. No. Es una responsabilidad compartida. Y no estás actuando como una socia. Estás actuando como una guardiana. Una guardiana. La palabra estaba destinada a avergonzarme. Para hacerme sonar mezquina. Como si estuviera protegiendo algo que no me pertenecía. Las lágrimas de Jessica fluyeron más rápido. Él tiene razón, Samantha. Mantienes las puertas cerradas. Nos mantienes afuera. Haces que todo sea difícil. Estás frenando a todos. La frase golpeó con un ruido sordo, porque era exactamente lo que sabía que creían. Escucharlo de mi hermana, a través de las lágrimas, lo empeoró. La miré por un largo momento. Parecía asustada. Parecía agotada. Parecía haberse convencido a sí misma de que yo era la villana en su historia, porque la alternativa significaría admitir que estaba dejando que alguien más dirigiera su vida. Hablé en voz baja. ¿Frenándolos de qué? Del futuro, dijo ella, con la voz quebrada. De una oportunidad. ¿De la estabilidad? De no repetir lo que nos pasó a nosotros. Perdimos a papá. Perdimos a mamá. No quiero perder todo lo demás porque no puedes soltar. ¿Soltar? ¿De qué? ¿Del rancho? ¿De mi hogar? ¿De la única cosa que no me había dejado? Brad intervino, con la voz más aguda ahora. Suficiente. Hemos terminado con las emociones. Entrega las llaves. La cabeza de Jessica se giró hacia él. Brad, por favor. No la miró. Mantuvo sus ojos en mí. Lo hemos intentado. Hemos pedido amablemente. Hemos explicado. Estás eligiendo ser difícil. Dale las llaves, dijo Jessica en voz baja, y la voz de mi hermana de repente sonó pequeña. Hará esto más fácil. Sentí que algo se enfriaba dentro de mí. Ahí estaba, el momento en que ella dejó de ser mi hermana hablándome, y se convirtió en una mensajera para él. Metí la mano en mi bolsillo y sentí las llaves allí, sólidas y cálidas. Por un extraño segundo, imaginé cómo sería entregarlas. Terminar con la tensión. Ver los hombros de Jessica relajarse. Escuchar el tono de Brad suavizarse. Fingir que la paz se podía comprar con metal y acceso. Luego imaginé lo que sucedería después. Contratistas. Estimaciones. Extraños caminando por el estudio de papá. Decisiones tomadas en oficinas de Denver.
Mi hermana sonriendo tensamente mientras mi vida se reempaquetaba en algo rentable. E imaginé el día en que estaría en esta misma sala de estar, viendo a la gente sacar muebles que habían pertenecido a nuestra familia durante generaciones, y que me dijeran que era solo práctico. Me quedé en silencio. La habitación contuvo la respiración conmigo. Jessica susurró mi nombre de nuevo, suplicando. Samantha. La voz de Brad se endureció. Ahora. Respiré hondo. No del tipo tembloroso. Del tipo que tomas cuando eliges algo y no planeas volver a visitarlo. Luego dije 4 palabras. No obtendrán estas llaves. El aire cambió al instante. Fue como si alguien hubiera apagado la música en una habitación llena de gente. Jessica se congeló, con la boca abierta, las lágrimas aferrándose a sus pestañas. Brad me miró fijamente, y por primera vez, la máscara educada se deslizó lo suficiente como para que yo viera lo que había debajo. Incredulidad primero. Luego irritación. Luego algo más frío. No puedes hablar en serio, dijo. Asentí una vez. Hablo en serio. Jessica sacudió la cabeza como si pudiera sacudir mi respuesta. Samantha, por favor. No entiendes. Esto es por el bebé. La miré con ternura, porque el bebé era real e inocente y merecía gentileza incluso si los adultos no. Entiendo exactamente lo que están haciendo. Y sigo diciendo que no. Brad soltó una risa corta y sin humor. Bien. Se volvió hacia Jessica. Te lo dije. Ella se estremeció ante su tono, luego se volvió hacia mí, con la cara torciéndose de ira ahora que la súplica había fallado. Eres increíble. Preferirías vivir en esta vieja casa polvorienta sola que ayudar a tu propia hermana. Mantuve mi voz baja. Preferiría mantener mis límites que entregar mi vida a alguien que la trata como una inversión. Brad se acercó más. ¿Crees que estás protegiendo algo? Solo estás siendo terca. Tal vez, dije. Pero ser terca no es ilegal. Sus ojos se entrecerraron, y su voz cayó en algo controlado y peligroso. Entonces haremos esto de otra manera. Jessica lo miró, sobresaltada. ¿Qué quieres decir? Brad no le respondió. Mantuvo su mirada en mí. Estás cometiendo un error. Sostuve su mirada. Tal vez. Pero es mío para cometerlo. La respiración de Jessica se volvió irregular, y se secó las mejillas bruscamente, furiosa ahora. Estás destruyendo esta familia. No, dije suavemente. Me niego a ser arrasada por ella. Por un momento, nadie habló. El único sonido era el leve tic-tac del reloj y el viento presionando contra las ventanas. Podía sentir mi latido, constante ahora, no frenético. Podía sentir las llaves en mi bolsillo como un ancla. Brad finalmente se movió hacia la puerta, impaciente, ya harto de la actuación. Vámonos, Jessica. Mi hermana vaciló, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. Luego caminó tras él, con los hombros tensos, la cara cerrada. En la puerta, se volvió una vez. Te vas a arrepentir de esto, dijo. No respondí. Solo la vi irse. Su auto retrocedió hacia la grava, los neumáticos crujiendo, luego desapareció por el camino. El polvo se levantó detrás de ellos y flotó lentamente, asentándose de nuevo en la tierra como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta, eché el cerrojo y apoyé la frente contra la madera por un largo momento. Mis manos ya no temblaban. No me sentía victoriosa. No me sentía cruel. Sentía algo más simple y fuerte. Me sentía terminada. Y mientras estaba allí en silencio, sabía que el próximo movimiento no vendría con lágrimas o discursos familiares. Vendría con papel. El papel sí llegó. No al día siguiente, ni siquiera a la semana siguiente, pero llegó de la manera en que llega el invierno aquí afuera. Silencioso al principio, luego todo a la vez, hasta que miras hacia arriba y te das cuenta de que todo el mundo ha cambiado. La primera carta apareció a fines de la primavera, metida en mi buzón como si perteneciera allí. Un aviso formal de Richard Evans.
Lenguaje tranquilo. Intención firme. Describía los intentos de resolver los asuntos amistosamente. Hacía referencia a mi negativa a otorgar acceso y lo enmarcaba como un obstáculo para la planificación familiar. Mencionaba la posibilidad de partición nuevamente, y usaba la frase deterioro de activos como si estuviera describiendo un techo con goteras, no un hogar vivo. William Carter y yo nos encargamos del papeleo. Respondimos. Documentamos todo. Nos mantuvimos educados, consistentes e inquebrantables. La ley se movía lentamente, como siempre lo hace, y esa lentitud era tanto una bendición como una tortura. Hubo semanas en las que no pasó nada, y casi me convencí de que Brad había seguido adelante. Luego llegaba otra carta, recordándome que la tranquilidad no significa paz. Para cuando el verano se desvaneció en otoño, aprendí a vivir con la presión de la forma en que se vive con una tormenta eléctrica distante. La escuchas. Sabes que está ahí. Pero aún tienes que alimentar a los animales, arreglar la cerca y mantener las luces encendidas. El karma no se apresura. No irrumpe con fuegos artificiales y aplausos. A veces solo espera a que la gente tropiece con sus propias decisiones. El primer momento en que lo vi, realmente lo vi, ocurrió en el pueblo en una brillante mañana de octubre. Estaba en la ferretería recogiendo un nuevo pestillo para la puerta y un rollo de alambre cuando noté la conmoción cerca del mostrador principal. Un hombre con una chaqueta impecable gesticulaba demasiado fuerte con las manos, con una voz lo suficientemente aguda como para que la gente comenzara a fingir que estaba mirando productos para poder escuchar sin parecer que estaban escuchando. Me tomó un segundo reconocerlo porque nunca lo había visto sin su máscara de calma. Brad. Su cabello se veía igual. Su ropa parecía cara. Pero su cara estaba enrojecida, y su boca estaba apretada por la frustración. El empleado detrás del mostrador, un chico joven con ojos cansados, seguía sacudiendo la cabeza. Señor, no puedo reembolsar pedidos especiales después de la fecha límite, dijo el empleado, manteniendo la voz uniforme. Brad golpeó el mostrador con la mano. Esto es ridículo. Me dijeron que lo entregarían. No fue así. Tengo plazos. El empleado no se inmutó. Entiendo, pero no es nuestra política. Los materiales fueron ordenados. Llegaron. Usted no los recogió. La mandíbula de Brad se apretó tanto que pude ver el músculo saltar. Bajó la voz, pero no fue más amable. Fue más amenazante. ¿Sabes quién soy? El empleado le devolvió la mirada, no impresionado. No, señor. Y eso no cambia la política. Me paré a unos pasillos de distancia, con las manos alrededor del asa del carrito, mirando. Debería haberme dado la vuelta y haberme ido. Debería haber fingido que no lo vi. Pero algo me mantuvo allí. Tal vez curiosidad. Tal vez la parte de mí que quería pruebas de que no era intocable. Brad finalmente me notó. Sus ojos se dirigieron a los míos, y por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. No culpa. Sin disculpa. Algo más cercano a la irritación, como si yo fuera un inconveniente incluso aquí. Se volvió hacia el empleado, con la voz subiendo de nuevo. Bien. Llevaré esto más arriba. Salió furioso, la campana sobre la puerta tintineando demasiado alegremente detrás de él. El empleado exhaló y murmuró algo en voz baja. Una mujer cerca de mí sacudió la cabeza y le susurró a su amiga que algunas personas pensaban que el dinero significaba que podían reescribir la realidad. Empujé mi carrito hacia adelante, fingiendo que mi corazón no latía con fuerza. Pagué rápidamente y cargué mis suministros en la camioneta. Mientras salía del estacionamiento, vi a Brad en su auto, con el teléfono presionado contra su oreja, gesticulando enojado hacia el parabrisas como si el mundo le estuviera discutiendo. Esa fue la primera grieta. Pequeña, pero real. Una semana después, llegó el segundo momento, y no fue en el pueblo. Fue justo aquí en mi porche, donde el aire siempre huele a tierra y madera vieja y la leve dulzura del heno. Era temprano en la noche. El sol caía detrás de la cresta, y el cielo tenía ese suave lavado dorado que hacía que todo pareciera más amable.
Estaba en los escalones del porche con una taza de té cuando escuché un vehículo. No el auto de Jessica esta vez. Un viaje compartido. Reconocí la forma en que el conductor se detuvo al final del camino de entrada y esperó como si estuviera nervioso por estar en una propiedad privada. Jessica salió. Parecía cansada. No solo estresada. Desgastada. Su cabello estaba recogido hacia atrás, pero se le habían caído mechones sueltos. Sus mejillas estaban pálidas, y sus ojos tenían bordes rojos como si hubiera estado llorando durante horas. Sostenía su teléfono en la mano de la manera en que lo hace la gente cuando es lo único que los hace sentir conectados con el mundo. Caminó por los escalones lentamente, como si no estuviera segura de que se le permitiera. Me puse de pie, con el té todavía en la mano. Jessica. Ella tragó saliva, y su voz salió áspera. Hola. Por un momento, solo nos miramos la una a la otra. Hermanas, pero no cercanas. Familiares, pero extrañas. Me hice a un lado y la dejé entrar sin pensar. No porque hubiera perdonado todo, sino porque parecía alguien que se había quedado sin lugares a donde ir. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde solía sentarse mamá. Sus ojos recorrieron la habitación como si la estuviera viendo de manera diferente ahora. No como una carga, no como un cementerio, sino como algo firme a lo que una vez había pertenecido. Puse un vaso de agua frente a ella y esperé. No lo bebió. Se miró las manos. Luego dijo, muy silenciosamente, él está perdiendo el control. Parpadeé. ¿Bra? Ella asintió, y las lágrimas llenaron sus ojos de nuevo, más rápido de lo que podía detenerlas. Todo se está desmoronando. El proyecto con el que contaba, del que seguía hablando, no está sucediendo. Me senté frente a ella. ¿Qué proyecto? Jessica soltó una risa amarga. Los inversores. El plan de retiro. Me dijo que tenía gente alineada, que podía convertir la tierra en ganancias, que sabía lo que estaba haciendo. Dijo que era solo cuestión de tiempo. Pero el trato fracasó. Me quedé en silencio, con el corazón apretado. Una parte de mí quería decir te lo dije. Una parte más grande de mí se sentía enferma, porque no había querido que mi hermana sufriera. Había querido que despertara. Jessica se frotó la cara con ambas manos como si estuviera tratando de borrar todo el año. Pidió un préstamo, Samantha. No uno pequeño. Dijo que era temporal. Dijo que lo devolveríamos cuando se lanzara el plan. Pero ahora no hay nada que lanzar. Solo hay deuda. Mi estómago cayó. ¿Firmaste algo? Ella vaciló. Luego asintió. ¿Lo hice? Ni siquiera lo leí correctamente. Me dijo que era estándar. Me dijo que estaba siendo paranoica cuando hice preguntas. Sentí que se me cerraba la garganta. Las palabras de la boda resonaron en mi mente. Discúlpate o lárgate. No te queremos aquí. La confianza que tenía entonces. La forma en que creía que él era la respuesta. Ahora parecía alguien que había sido arrastrada bajo el agua. Jessica, dije suavemente, ¿dónde está él? Sacudió la cabeza rápidamente. En el auto. Esperando. Me hizo entrar y hablar contigo. Dijo que si yo no podía convencerte, él lo haría. Mi pecho se enfrió. Justo a tiempo, escuché el crujido de la grava de nuevo. Una puerta de auto se cerró de golpe. Pasos pesados. Los ojos de Jessica se abrieron con pánico. Por favor, susurró. No lo provoques. No es el mismo en este momento. Me levanté lentamente y me volví hacia el pasillo. Las llaves estaban en mi bolsillo, como siempre lo estaban. Sentí su peso familiar, y en lugar de consuelo, me dio claridad. La puerta principal se abrió sin llamar. Brad entró como si fuera dueño del aire. Jessica se levantó tan rápido que su silla raspó. Brad, detente. Él la ignoró. Sus ojos escanearon la cocina, aterrizaron en mí y se mantuvieron. Había algo crudo en ellos ahora,
algo impaciente y desesperado. Su máscara todavía estaba allí, pero se estaba agrietando en los bordes. No hablé. Esperé. Dio un paso más cerca. Has hecho esto más difícil de lo necesario, dijo. La voz de Jessica tembló. Brad, por favor. Él giró la cabeza hacia ella. Se suponía que debías manejarla. Dijiste que ella entraría en razón. Dijiste que siempre cede eventualmente. La crueldad de esa frase quedó en el aire. La cara de Jessica se arrugó. Lo intenté, susurró. Lo intenté. Brad se volvió hacia mí, y su voz bajó. No entiendes cuánto está en juego. Me encontré con su mirada. Entiendo más de lo que crees. Se rió una vez, agudo y amargo. No. Entiendes de vacas y cercas. No entiendes la presión real. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Este es mi hogar. Si estás aquí para amenazarme, puedes irte. Sus ojos se entrecerraron. Estoy aquí para resolver un problema. Jessica se interpuso entre nosotros, temblando. Pare. Los dos. Por favor. La cara de Brad se torció de frustración, y por primera vez, vi algo feo y sin filtrar. Miró a mi hermana como si fuera una herramienta que había dejado de funcionar. El karma no se apresura, pensé, mirándolo. Pero es preciso. Brad dio un paso atrás, respirando con dificultad. ¿Bien? Me señaló. Esto no ha terminado. Te vas a arrepentir de ser tan terca. Luego agarró el brazo de Jessica, no con suavidad, y tiró de ella hacia la puerta. Ella tropezó, se atrapó y me miró hacia atrás, con los ojos llenos de vergüenza y miedo y algo que podría haber sido comprensión. No me moví. No perseguí. No le rogué que se quedara. Simplemente me quedé allí y los dejé ir, porque finalmente entendí que salvar a alguien no funciona si sigue entregando su vida a la persona equivocada. La puerta se cerró. La casa se quedó tranquila de nuevo. Me senté lentamente, con las manos temblando ahora, el té olvidado en el mostrador. Afuera, el cielo se oscureció y el viento se levantó, barriendo el pasto como una larga exhalación. El karma nunca se anuncia. Simplemente sigue apareciendo, una consecuencia a la vez, hasta que la verdad es imposible de ignorar. Y tenía la sensación de que nos estábamos acercando. Pasaron 3 meses más antes de que volviera a ver a mi hermana. El invierno se había instalado para entonces, no suavemente, sino con el tipo de certeza que hace que todo se ralentice, lo quieras o no. La nieve yacía espesa a lo largo de las líneas de la cerca. El arroyo se había congelado en algunos lugares, dejando agua oscura moviéndose debajo de una costra de hielo. Los días eran cortos, las noches lo suficientemente largas como para sentirse como una prueba de paciencia. Había aprendido a vivir dentro de la quietud. No la quietud pacífica que la gente idealiza, sino la tipo honesta. El tipo que te da espacio para pensar, lo quieras o no. Cuando Jessica regresó esta vez, no llegó con confianza o demandas. No llegó con Brad. Llegó en un auto prestado justo después del anochecer, con los faros cortando la nieve que caía. Yo estaba en el granero, esparciendo ropa de cama fresca, cuando escuché el motor en ralentí. Salí y me apreté el abrigo, sabiendo ya quién sería. Algunos instintos nunca te abandonan. Ella se paró junto al auto por un momento antes de caminar hacia mí, sus botas crujiendo en la nieve compacta. Parecía más delgada. Su cara estaba demacrada, cansada de una manera que el sueño no arregla. Su chaqueta era práctica, no a la moda, y colgaba de sus hombros como si no perteneciera del todo. No sonreí. No me di la vuelta. Simplemente esperé. Samantha, dijo en voz baja. Asentí una vez. Jessica. Nos quedamos allí con la luz del granero zumbando sobre nosotras, la nieve cayendo en sábanas suaves. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Hermanas que habían compartido una infancia, duelo, historia, ahora inseguras de cómo estar en el mismo espacio. Ella se rompió primero. Lo dejé.
Las palabras eran planas, casi entumecidas. No dramáticas. No orgullosas. Solo declaradas. Dejé salir lentamente el aliento que había estado conteniendo. ¿Cuándo? Hace unas semanas, dijo. Después de que todo explotó. Después del dinero. Después de los gritos. Después de darme cuenta de que ya no me reconocía a mí misma. Miró más allá de mí, hacia el pasto, hacia el contorno oscuro de las colinas. Dijo que yo era una desagradecida. Dijo que arruiné sus planes. Dijo que te elegí a ti sobre él. Hice una mueca, no por culpa, sino porque podía escuchar su voz en esa oración tan claramente. No te elegí a ti, agregó, volviéndose hacia mí. Me elegí a mí misma. Solo me tomó demasiado tiempo ver la diferencia. La nieve se espesó, aferrándose a su cabello. Hice un gesto hacia la casa. Hace frío. Ella me siguió adentro, vacilando en el umbral como si temiera no ser bienvenida. No la invité a entrar con palabras. Dejé que mis acciones hicieran ese trabajo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma alrededor de la cual ambas habíamos circulado nuestras vidas de diferentes maneras. Servíte sin preguntar. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza como si fuera un ancla. Durante un rato, no dijimos nada. La casa hizo sus sonidos familiares. El calentador se encendió. El reloj hizo tic-tac. Finalmente, ella habló. Pensé que amarlo significaba convertirme en otra persona. Alguien más fuerte. Alguien más inteligente. Alguien que no pudiera ser lastimada. Tragó saliva con fuerza. Pensé que quedarte aquí significaba que tenías miedo. Miedo de seguir adelante. Miedo de crecer. Me miró entonces, realmente miró. Veo ahora que tú eras la valiente. Te quedaste cuando dolió. No huiste. Las palabras aterrizaron con peso, no alivio. No validación. Solo la verdad, llegando tarde. No dije gracias. No dije te perdono. No me acerqué a través de la mesa. Dije, necesitaba que respetaras mis límites. Eso fue todo. Ella asintió, las lágrimas resbalaban por su rostro sin sonido. Lo sé. Y no lo hice. Dejé que me convenciera de que los límites eran egoístas. Que el amor significaba acceso. ¿Control? Se secó las mejillas con el dorso de la mano. Estaba equivocada. Nos quedamos con eso por mucho tiempo. Eventualmente, me habló sobre el bebé. Hay un niño, dijo en voz baja. Tyler. El nombre se sentó entre nosotras, frágil y real. ¿Cuánto falta? Pregunté. Ella me lo dijo, e hice los cálculos sin comentar. Pregunté si estaba sana. Si tenía apoyo. Si estaba a salvo. Ella respondió honestamente. Sí. Mayormente. No completamente. No ofrecí soluciones. No ofrecí arreglar nada. Escuché. Cuando finalmente levantó la vista de nuevo, sus ojos estaban más claros. Sigue preguntando por el rancho. Por ti. Sobre si puedo convencerte de que reconsideres ahora que las cosas son diferentes. Me encontré con su mirada firmemente. ¿Y qué le dices? Ella vaciló, luego dijo, le digo que el rancho nunca fue el problema. Fue el espejo. Algo en mi pecho se aflojó ante eso. No lo suficiente para borrar el pasado. Lo suficiente para respirar. No estoy pidiendo llaves, dijo rápidamente. No estoy pidiendo acceso. No estoy pidiendo nada de eso. Solo necesitaba verte. Decirte que ahora entiendo. Le creí. Y también sabía que creer no significaba que las cosas pudieran volver a ser como eran. Me alegro de que estés a salvo, dije. Me alegro de que te fueras. Pero eso no cambia cómo están las cosas entre nosotras. Ella asintió, el dolor parpadeó en su rostro. Lo sé.
No espero perdón. Simplemente no quería desaparecer sin decirlo. Hablamos un poco más. Sobre cosas prácticas. Sobre sus planes. Sobre dónde podría vivir después. Sobre la incertidumbre de criar a un niño sola. Cuando se levantó para irse, se demoró junto a la puerta. Solía pensar que familia significaba nunca decirse que no el uno al otro, dijo. Ahora creo que significa no destruirse el uno al otro para sentirse seguro. No respondí de inmediato. Luego dije, familia significa saber dónde terminas tú y comienza alguien más. Ella dio una sonrisa pequeña y triste. Ojalá hubiera aprendido eso antes. Abrí la puerta para ella. La nieve se arremolinaba, fría y limpia. Ella salió, luego se volvió una última vez. Lo siento, dijo. No por el rancho. Por elegirlo al sobre ti. Sostuve su mirada. No dije que estaba bien. No dije te perdono. Dije, cuida a Tyler. Ella asintió, las lágrimas regresaron, y caminó hacia la nieve. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo el peso de todo lo que habíamos dicho y todo lo que no. Las hermanas no siempre vuelven la una a la otra de la manera que imaginamos. A veces vuelven cambiadas. A veces vuelven solo a mitad de camino. Me quedé allí en la casa tranquila, sabiendo que lo que teníamos ahora no era reconciliación. Y después de esa noche, las cosas finalmente se quedaron tranquilas de una manera que se sentía ganada. El invierno pasó de la manera en que siempre lo hace aquí afuera, aflojando lentamente su agarre sin ceremonia. La nieve se derritió de las líneas de la cerca, luego del pasto, luego del largo tramo de camino de tierra que conduce al rancho. Llegó la temporada de barro y se fue. La temporada de parto siguió. La vida siguió avanzando, no porque alguien decidiera que debería hacerlo, sino porque eso es lo que hace la vida cuando dejas de luchar contra ella. Pasé más tiempo sola, pero no estaba sola. Hay una diferencia que no entendí hasta que la viví. Me despertaba con el sol. Trabajaba hasta que mi cuerpo estaba cansado de la buena manera, la manera honesta. Cocinaba comidas sencillas. Dormía profundamente. Dejé de revisar mi teléfono cada vez que vibraba, porque el miedo que solía vivir allí no tenía a dónde aterrizar. Las cartas legales disminuyeron, luego se detuvieron. William Carter confirmó lo que ya sentía en mis huesos. Brad tenía problemas más grandes ahora. Deuda. Reputación. Proyectos que nunca se recuperaron del todo. Las personas que una vez atendieron sus llamadas dejaron de devolverlas. La presión que había tratado de cambiar hacia mí se había vuelto hacia adentro, colapsando bajo su propio peso. Jessica no volvió ese año. Hablamos ocasionalmente, con cuidado. Mensajes cortos. Actualizaciones sobre Tyler. Terreno neutral. No había fingimiento de que éramos las mismas hermanas que solíamos ser. Tampoco había fingimiento de que éramos enemigas. Existíamos en algún lugar intermedio, unidas por una historia compartida y separadas por duras verdades aprendidas demasiado tarde. Y el rancho se quedó. Esa es la parte que a la gente le gusta enmarcar como una victoria, como si hubiera ganado algo. Como si los hubiera vencido. Como si la tierra fuera un premio al final de una larga pelea. Pero el rancho nunca fue el trofeo. Me paré en el porche una mañana a principios de verano, con café en la mano, observando la luz moverse a través de las colinas, y finalmente entendí lo que había estado protegiendo todo el tiempo. No era una superficie. No eran edificios ni cercas ni derechos minerales. Era el derecho a vivir mi vida sin ser presionada para borrarme a mí misma por la comodidad de otra persona. Las llaves todavía cuelgan junto a la puerta trasera. Mismo gancho. Mismo anillo. Mismo peso en mi bolsillo cuando las llevo. Nunca cambiaron. Lo que cambió fue cómo las entendí. Nunca se trataron de poder. Se trataban de responsabilidad. De aparecer incluso cuando nadie estaba mirando. De mantener promesas a personas que ya no tienen voz. Solía pensar que mantener el rancho significaba aferrarse al pasado. Ahora sé que significaba aferrarme a mí misma.
Pienso en papá a veces, en la forma en que solía pararse en la puerta al final del día, cansado pero satisfecho. Pienso en mamá en la mesa de la cocina, tarareando mientras trabajaba, creando una sensación de hogar de la nada más que atención y cuidado. No me dejaron tierra. Me dejaron un estándar. Y por un tiempo, confundí ese estándar con sacrificio. Pensé que ser leal significaba quedarse callada. Dejar pasar las cosas. Absorber la incomodidad de otras personas para que no tuvieran que enfrentarla. Estaba equivocada. El silencio no es debilidad cuando se elige. Es fuerza cuando sostiene un límite. No levanté la voz. No amenacé. No me expliqué hasta el agotamiento. Dije que no cuando importaba, y dejé que las consecuencias cayeran donde pertenecían. Todavía hay momentos en que duele. Momentos en que veo hermanas riendo juntas en el pueblo, o escucho a alguien hablar de la familia como si siempre fuera un lugar seguro. El duelo no desaparece solo porque tomaste la decisión correcta. Cambia de forma. Se convierte en algo que llevas en lugar de algo que te lleva a ti. Pero no me arrepiento de lo que hice. No perdí a mi hermana porque me mantuve firme. La perdí cuando ella decidió que el acceso importaba más que el respeto. Lo que tenemos ahora es más tranquilo, más pequeño y más honesto. Eso no es fracaso. Eso es realidad. La tierra fuera de mi ventana no me juzga. Responde al cuidado, no a la actuación. Enseña paciencia sin pedir permiso. Me recuerda todos los días que el crecimiento no proviene de la fuerza. Viene del tiempo, los límites y saber cuándo dejar de dar. Lo que guardé nunca fue la tierra. Lo que guardé fue mi dignidad. Y eso ha marcado toda la diferencia.